En el fondo del oscuro valle, en medio de la espantosa escena del crimen junto al río, Dorothy estaba sentada sobre una piedra fría y húmeda, leyendo atentamente la carta que tenía en la mano. Frunció ligeramente el ceño mientras analizaba su contenido. A decir verdad, las revelaciones de la carta la asombraron. Por la carta, Dorothy dedujo que el hombre al que acababa de disparar un líder de bandidos, por su aspecto se llamaba Edric. Parecía ser el jefe de una organización criminal en un lugar llamado Vulcano. Al parecer, Edric había estado intentando unirse a cierta organización e incluso había escrito una solicitud. La carta en la mano de Dorothy era su respuesta. Esta misteriosa organización le había impuesto una prueba de iniciación especial, debía secuestrar a una niña de 13 años de pelo blanco en un momento y lugar específicos. Claramente, esa niña era Dorothy. Así que el objetivo principal de estos bandidos al atacar el carruaje no era el dinero, sino Dorothy, una campesina aparentemente normal. ¿Qué demonios estaba pasando? Dorothy se presionó la sien con los dedos, rebuscando una vez más en los recuerdos de la dueña original de este cuerpo. No encontró nada inusual. Dorothy siempre había sido obediente, inteligente, diligente y seria. No tenía riquezas, ni habilidades especiales, ni patrones extraños en los ojos, ni nada extraño oculto en su interior. El color de su cabello y ojos era ligeramente inusual. Entonces, ¿por qué una misteriosa organización la había perseguido? Por un momento, Dorothy no pudo entenderlo. Incapaz de llegar a una conclusión, negó con la cabeza y se concentró en analizar otros detalles de la carta. Había poca información concreta sobre esta misteriosa organización, pero era evidente que tramaban algo injusto. Colaborar con alguien como Edric, encargarle secuestros y evitar entidades como la Oficina de la Serenidad y la Iglesia, nada en ellos indicaba inocencia. Dejando a un lado a la Iglesia, la Oficina de la Serenidad parecía una agencia gubernamental. Si evadían a las autoridades, probablemente se trataba de una organización criminal. De lo contrario, ¿por qué un bandido como Edric querría unirse a ellos? La carta también menciona el reino del más allá y el artefacto místico. Ante esto, Dorothy volvió la mirada hacia el montón de botín que acababa de rescatar del cadáver de Edric. Rebuscó entre él y sacó un anillo que le había quitado del dedo a Edric antes. Al principio, pensó que podría alcanzar un buen precio. Sosteniendo el anillo bajo la luz de la lámpara, lo examinó con atención. Era de bronce, con intrincados diseños tenues grabados alrededor de su circunferencia. Al observarlos más de cerca, los diseños parecían diminutas y misteriosas figuras tomadas de la mano y bailando. Según la carta, Edric poseía un artefacto místico llamado el Anillo de la Marioneta Cadáver, capaz de manipular cadáveres. ¿Podría ser esto? Con este pensamiento, Dorothy se puso el anillo en el dedo índice. En cuanto el anillo se acomodó en su mano, sintió algo inusual. En ese momento, Dorothy sintió que su mente se extendía hacia afuera, formando dos hilos que se extendían en la distancia. Los hilos terminaban en los dos extraños perros de caza inmóviles que yacían en el suelo. Al ver esto, Dorothy respiró hondo. Con una orden mental, los dos perros de caza, supuestamente muertos, comenzaron a estremecerse. Se levantaron y se acercaron lentamente a ella. Sin embargo, ambos perros habían sufrido fracturas graves al ser arrojados al suelo durante el grito del dragón. Sus movimientos eran lentos y vacilantes. Entonces, ¿estos perros habían sido cadáveres todo el tiempo? Edric debió haber usado el poder del anillo para animarlos. Con razón dejaron de moverse tras su muerte. Este líder bandido poseía un artefacto tan místico. Al ver a los dos perros de caza reanimados tambaleándose hacia ella, Dorothy sintió una oleada de sorpresa. En sus recuerdos originales, no había ocurrido un fenómeno como este. Este suceso místico estaba completamente fuera de su experiencia previa. Parece que este mundo no es tan sencillo como parece, murmuró Dorothy para sí misma, tocándose el peculiar anillo en la mano. Entonces su mirada se desvió hacia otro sobre que tenía en su poder. Abriendo el segundo sobre, empezó a leer la carta que contenía. Comparada con la primera, esta era mucho más corta. Estimado señor Edric, hemos recibido su respuesta y sabíamos que no perdería esta oportunidad única. Ya hemos enviado a alguien a Vulcan para llevar su recompensa, llegará pronto. Una vez que lo consiga,
Simplemente fotografíe al objetivo y deposítelo en el buzón ubicado en 24 North Street, Vulcan. Nuestro personal verificará su éxito mediante la foto. Tras la confirmación, se reunirán con usted a la medianoche del día siguiente en el bosque central al oeste de Vulcano. En ese momento, entregará el objetivo y le entregaremos su generosa recompensa. Nuestros agentes permanecerán en Vulcan durante 3 días, esperando su respuesta. Les deseamos un éxito total en la operación. Tras leerlas, Dorothy guardó ambas cartas en sus sobres. Era evidente que se trataba de una respuesta posterior de la misteriosa organización a la solicitud de Edric. Dorothy había obtenido bastante información de estas cartas. Parecía que la organización ya tenía miembros en Vulcano, el mismo pueblo al que Dorothy se dirigía. Tendría que tener cuidado al entrar al pueblo más tarde. Aunque no sabía por qué este grupo estaba interesado en ella, nada bueno podía surgir del interés de una banda criminal. Con esto en mente, Dorothy usó un cuchillo para cortar un trozo de tela de cortina del carruaje volcado. Lo dividió en dos, usó un trozo para envolver su botín y el otro como pañuelo para cubrirse el cabello al entrar al pueblo. Con todo preparado, Dorothy partió. Para mayor seguridad, usó el anillo de marionetas cadáver para animar a los 2 perros zombie como guardaespaldas. Desafortunadamente, sus fracturas eran tan graves que apenas podían caminar, así que los gritos del dragón eran tan poderosos. Estos perros aún pueden moverse, pero ya no son aptos para el combate, reflexionó Dorothy, observando cómo los 2 perros luchaban por mantenerse en pie. Tras pensarlo un momento, decidió soltarlos. Los perros volvieron a desplomarse, y Dorothy centró su atención en el cadáver de Edric. Experimentando más, logró extender los hilos mentales del anillo al cuerpo de Edric, animándolo. El líder de los bandidos se puso de pie tambaleándose, con la mirada vacía y el rostro pálido. Por ahora servirás, murmuró Dorothy. A su orden, el cadáver de Edric recogió silenciosamente la lámpara de gas y desplegó un paraguas negro, protegiendo a Dorothy de la llovizna como un sirviente que atiende a una dama noble. Después de empacar sus pertenencias, Dorothy partió del lugar de la masacre acompañada por su silencioso sirviente.